Buenos días, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Hernán Charosky y coordino una iniciativa que está funcionando hace más de un año, cuyo nombre es Argentina Debate y que está proponiendo, está empujando para que este 2015 sea el año de nuestro primer debate presidencial en la historia. Porque, como todos saben o probablemente imaginan, nunca tuvimos un debate presidencial en la historia argentina. Y parte de lo que les quiero contar tiene que ver con que el hecho de no haber tenido nunca un debate presidencial y el hecho de que tengamos que hacer un enorme esfuerzo para lograrlo por primera vez, tiene mucho que ver con esta calidad de la representación que estamos buscando. Quería pedirles que viéramos un video para introducir a esta iniciativa y después contarles algunos rasgos de este proyecto y de este objetivo que tenemos, que en sí mismo debería ser algo normal, algo que deberíamos dar por supuesto, pero como muchas otras cuestiones relacionadas con la calidad institucional, no las podemos dar por supuesto y requieren un trabajo mayor del que normalmente deberían requerir. ¿Podemos ver el video? Un día instalamos el voto secreto y obligatorio, y el voto femenino. Un día recuperamos la democracia. No estuvieron siempre ahí. Son nuestros logros, conquistas. Y hoy estamos listos para dar un nuevo paso. El primer debate presidencial de la historia argentina. Tenemos el derecho a votar. Queremos también el derecho de ver a nuestros candidatos debatir. Somos millones de argentinos y queremos un debate presidencial. Súmate al debate. argentinadebate.org. Ahí tienen las cuentas de redes sociales de Argentina Debate, por si quieren empezar a seguirlas, porque el primer paso para que podamos tener nuestro primer debate presidencial en la Argentina es que lo pidamos. Y el ágora electrónica que han resultado las redes sociales en los últimos años es un excelente espacio para que todos los que estén de acuerdo en que esto tiene que ocurrir puedan compartir esta demanda y la información que necesitamos. Entonces les decía, el debate presidencial es un objetivo relacionado con dar un paso en el camino correcto, un paso hacia una mejor representación y hacia una mejor calidad de la democracia. Y sin embargo, algo que debería ser normal no lo es y requiere un esfuerzo especial. La buena noticia es que la Argentina tiene una base para arrancar muy importante, y es que a nivel subnacional hemos tenido debates muy importantes y estamos en una provincia que tiene a nivel provincial y a nivel de sus principales ciudades una tradición de debate electoral. De hecho, en el caso de Santa Fe, inclusive el modo en que se ha transmitido el debate para los candidatos a gobernadores tiene mucho que ver con lo que nos gustaría ver a nivel nacional. Se juntaron 3 canales, hicieron una transmisión conjunta, propusieron moderadores de los distintos canales, no se identificó con ningún grupo empresario en particular y eso construyó un bien público que para toda la ciudadanía de Santa Fe le permitió acceder a ver a sus potenciales gobernadores, no solamente exponiendo sus ideas, sino interactuando entre sí en tiempo real. Y les decía que una de las cuestiones más llamativas que tiene la falta de debate presidencial en la Argentina es que es algo normal en algunas provincias, como les decía, y es algo normal en la región. En todas las Américas somos solamente 2 países los únicos que no hemos tenido nunca en nuestra historia un debate presidencial. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con que esto exista? No es un fin en sí mismo. El debate presidencial ofrece un montón de ventajas a la calidad de los procesos electorales. Nos ofrece una instancia de rendición de cuentas, es el primer paso en el cual un potencial presidente realiza compromisos, interactúa con otros candidatos a presidente, en ese intercambio encuentra coincidencias, procesa diferencias, presenta conflictos y sin embargo es solamente el primer paso de algo que se le va a poder reclamar a lo largo de su mandato o inclusive al nivel de su mandato. Es una instancia de rendición de cuentas en la que nosotros todavía carecemos. Es decir, nos está faltando una instancia en donde podamos ver a los candidatos interactuar, en donde podamos ver la calidad de nuestros potenciales líderes para enfrentar las diferencias y para encontrar las coincidencias. Nos está faltando una instancia para
empezar a pedir la rendición de cuentas y en particular en nuestras campañas presidenciales, sobre todo en los últimos años, nos está faltando una instancia de igualdad en la campaña presidencial. Todos sabemos que, y esto ha sido estudiado, sobre todo en los últimos años, que las campañas presidenciales y otras campañas también de nivel subnacional, pero especialmente las presidenciales, tienen un efecto de cancha inclinada. Aquellos que tienen algún tipo de recurso por ser oficialismo en determinada jurisdicción cuentan con algunas ventajas, a veces más legítimas, a veces menos legítimas, sobre los que son oposición. A veces más legítimas porque tienen que ver con que tienen una mayor exposición por la gestión pública y a veces ilegítimas, como sabemos, en el uso indebido de los fondos públicos y especialmente de la publicidad oficial en la campaña. El debate presidencial, o los debates electorales en general, ofrecen una oportunidad igualitaria en donde un candidato de un partido chico y con pocos recursos y que no está en la gestión comparado con un presidente en ejercicio o un gobernador en ejercicio tienen el mismo tiempo y la misma posibilidad de acceder al público. Les decía, el debate presidencial es algo normal en nuestra región. Si vemos el debate brasilero, por ejemplo, que casi desde los inicios del último periodo democrático existe en Brasil, participó en la primera vuelta electoral desde Dilma Rousseff hasta candidatos que tenían el 2 o 3%. Y participaron senadores y gobernadores y ministros que eran candidatos. Y entre sí no se llamaban de otra manera que no fuera candidato, candidata Dilma, candidato Aécio, es decir, una instancia igualadora que nuestra campaña está necesitando justamente para mejorar la calidad de nuestra representación. ¿Qué es lo que nos falta para llegar al debate presidencial? Cuando empezamos a trabajar hace un año, esto comenzó por iniciativa de un grupo de empresarios jóvenes de empresas nacionales entre los 40 y 50 años, de CIPEC, el think tank quizá más importante de la Argentina, y rápidamente se amplió a un conjunto de personalidades de la política, de la cultura, del periodismo que conforman nuestro comité estratégico, buscando una base ancha de representación, de pluralismo. Algunos de los miembros de este comité estratégico están acá, como Carlos Marcho, Juan Liach, y exministros y exjueces como Carlos Arlanián, o como Adalberto Rodríguez Llavarini, o como Graciela Fernández Meijide, o María O'Donnell. Un grupo de más de 12 personalidades que conforman ese comité estratégico nos fue llevando hacia la idea de que para lograr el primer debate presidencial de nuestra historia necesitábamos lograr un fenómeno de cooperación y de coordinación inusual en nuestro país. Necesitamos que, por una parte, los medios de comunicación y que, por otra parte, los candidatos presidenciales vieran la posibilidad del debate presidencial como algo distinto de un programa político de televisión y como algo distinto de una instancia más en la táctica electoral. Que lo vieran como un bien público, es decir, como el resultado del esfuerzo, de la cooperación, de la coordinación de muchos en beneficio de muchísimos más. La cooperación, la coordinación de muchos es necesaria porque necesitamos que los candidatos dejen de ver al debate electoral como una instancia táctica con respecto a la cual pueden optar si les conviene o no les conviene participar según los resultados de las encuestas. Necesitamos que los candidatos vean que tienen que hacer el esfuerzo de participar de ese debate, que tienen que correr el riesgo de participar de ese debate, que tienen que realizar, entre comillas, el sacrificio de cooperar en una instancia típicamente competitiva como es una campaña electoral para generar este bien público que es la rendición de cuentas, la igualdad, la oportunidad de acceder a la información que nos da el debate presidencial. Pero también necesitamos que los medios de comunicación públicos, privados, vean a esto como una posibilidad de generar un acto cívico único que ocurre cada 4 años y que es distinto de un programa político en el que discuten distintos candidatos. Los mejores debates, las tradiciones más robustas de debate presidencial implican grandes esfuerzos de cooperación que además son duraderos. Les doy 2 ejemplos nada más de países
distintos y al mismo tiempo afines. Los Estados Unidos es uno de los países más tradicionales en debate presidencial, en donde el debate presidencial es el resultado de un acuerdo entre los principales canales de televisión abierta que cofinancian a un tercero, una fundación, la Comisión de Debates Presidenciales, para que produzca el debate presidencial que se transmite en una señal abierta, se sube a un satélite y lo puede transmitir cualquiera que esté interesado en hacerlo, por supuesto, los canales que forman parte de ese acuerdo en primer lugar. Y es así como desde 1976 a la fecha ininterrumpidamente han tenido debates presidenciales. En el caso de Chile hay un fenómeno similar. La Asociación Nacional de Televisión, es decir, la Cámara Empresaria de los Canales de Televisión, tiene la responsabilidad de organizar, de producir y de transmitir el debate presidencial con el apoyo de todos sus socios, que son todos los canales de televisión abierta, privados y públicos. Y de esa manera se construye una tradición en la cual la cooperación de los medios de comunicación genera algo más que los programas políticos que individualmente cada uno de ellos pudiera producir. Es decir, cada 4 años hay la conciencia de que está sucediendo algo extraordinario, que es la elección de un liderazgo que va a llevar adelante las políticas públicas que llevarán al desarrollo de cada uno de estos países. Se genera esta instancia en donde se puede discutir esto, en la cual los candidatos no lo ven como una opción que tácticamente pueden decidir participar o no, sino como un deber en el cual tienen que formar parte. Y finalmente es el resultado de una producción y de una transmisión en donde canales que normalmente compiten entre sí extraordinariamente deciden cooperar. Entonces, ¿por qué para nosotros esto es tan importante? El debate es importante de por sí por las razones que les decía antes: rendición de cuentas, igualdad, procesamiento de las diferencias, encuentro de las coincidencias, pero sobre todo es un paso en el camino correcto en términos del tipo de cooperación y el tipo de coordinación que necesitamos entre los actores sociales en la Argentina para enfrentar los desafíos de desarrollo que tenemos. Desde Argentina Debate construimos además una coalición de organizaciones de sociedad civil muy diversas, y APRESID nos ha acompañado en este esfuerzo, y muchas organizaciones vinculadas con la actividad del campo, con la actividad productiva, con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones ambientalistas, instituciones educativas, una enorme diversidad que nos está ayudando a pensar cuáles son los temas que se pueden procesar y que requieren que el debate presidencial les dé un cauce, les dé una visibilidad. Estamos trabajando con los editores jefes de los principales diarios de nivel nacional para generar la agenda de este debate. Estamos trabajando con los canales de televisión abierta para generar esta posibilidad de un bien público, de una transmisión común, en donde canales que normalmente compiten entre sí, que tienen visiones políticas distintas entre sí, acepten esta oportunidad extraordinaria de cooperar. Estamos convocando para el 4 de octubre a las 21 horas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires para una transmisión abierta a este primer debate presidencial, y durante el mes de agosto seguramente tendrán novedades acerca de los temas, de los formatos y sobre todo de la aceptación de los candidatos que atraviesen las PASO. Y cuando tengamos el 4 de octubre y estemos todos mirando la televisión con las empanadas o la pizza o la cerveza con maníes o con lo que querramos ver, el primer debate presidencial de nuestra historia, vamos a estar viendo algo que es mucho más que un programa de televisión. Posiblemente sea el símbolo de que podemos dar un paso hacia un tipo de relación entre actores que no comparten una cantidad de intereses, entre actores que normalmente compiten, en la posibilidad de generar algo distinto y nuevo, un marco extraordinario que posiblemente sea el lugar en donde tenga por lo menos el principio de la conversación sobre el desarrollo que queremos. Por eso les pido que nos acompañen de la manera que puedan, compartiendo la información, siguiéndonos en redes sociales, dando la conversación sobre el debate presidencial y sobre todo generando la expectativa de que ustedes van a votar por candidatos que tengan el compromiso de rendir cuentas anticipadamente de lo que van a hacer en tiempo real y conversando con otros. Es decir, generando un tipo de conversación que hasta ahora nos resultó bastante difícil de tener.
Les pido que nos acompañen en esto y que de la manera que crean posible nos apoyen por empezar teniendo esta conversación entre ustedes. Muchas gracias. Y vamos a continuar con este panel del Quo Vadis Argentina sobre representatividad, república y calidad del Estado. En este caso, la palabra la tiene Carlos Gervasoni. ¿Quién es este? No, ni le pregunté por qué no sé. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Presid por la invitación. Es un gusto poder estar aquí, compartir algunas reflexiones sobre un tema muy importante para toda la vida argentina, para todos los argentinos, que es la calidad de nuestra política, la reforma política. Y qué podemos hacer para mejorarla. Yo voy a ir bastante rápido, tengo muchos materiales para mostrar y quisiera no abusar del tiempo. Básicamente, desde el mundo académico, en mi caso como profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella, estudiamos cuestiones vinculadas a las instituciones, entre otras cosas. Y lo que quiero decir hoy es que, bueno, no voy a decir nada nuevo que ningún argentino no conozca. El diagnóstico sobre nuestro sistema político es pobre. Hay un consenso generalizado de que tenemos una serie de problemas. No voy a ir uno por uno, pero ustedes pueden ir viendo en estas transparencias. Acá tengo una muestra de problemas que tenemos cierto consenso de que los tenemos y que son difíciles de solucionar, ¿no? Este último, el número 7, es uno que quizás nos es menos obvio, pero hay problemas graves con cómo está organizado nuestro sistema de partidos políticos, entre otras cosas porque no son programáticos. No sabemos muy bien cuáles son las ideas que sostienen al partido justicialista, por ejemplo, que ha gobernado el país durante muchos años, pero que ha cambiado mucho sus líneas políticas. De nuevo, es algo que no tengo que explicar aquí. Hay algunos logros también que han sido resaltados. Hemos logrado, después de tener récords mundiales también, no solo de inflación y de déficit fiscal, como decía mi amigo Juan José Cruces, sino también políticamente. Hemos sido el país con más golpes militares y salidas electorales en el siglo XX, peleando ese puesto con Tailandia y algún otro país del mundo en desarrollo, y hoy tenemos una democracia no solamente sólida y firme, sino que nadie la cuestiona. Todos los sectores políticos de la vida nacional la apoyan. No tenemos conflictos violentos como tuvimos en el pasado. No están estos clivajes difíciles de procesar políticamente donde el conflicto es étnico o inclusive territorial, y no hay que irse a África para esto, hay que ir a Canadá o a España y ver que estos conflictos son de difícil resolución. Bueno, gracias a Dios no tenemos estos problemas. Tenemos sí, esta es una encuesta que se hace en toda América Latina y en Estados Unidos y Canadá también, el proyecto La Pop. La opinión pública argentina percibe la corrupción, ahí arriba está Argentina, como uno de los países que percibimos que en buena medida nuestro sistema político es muy corrupto. Esto es del 2012. Fíjense que todos los países tienen niveles altos de percepción de corrupción en sus estados, incluyendo Estados Unidos. Brasil estaba en 65% hoy esto debe estar en 98% fácilmente, ¿no? Digo, los brasileños están siendo expuestos a los atroces niveles de corrupción que tiene Brasil, que son similares a los argentinos, nada más que hoy están muy visibles, ¿no? Pero me voy a concentrar en la crisis de representatividad, es decir, en esta idea de que la política no representa a los votantes, que los políticos no nos representan, que la democracia no funciona bien porque votamos por unos representantes que después, de alguna forma, no nos representan bien. Voy a decir que, a pesar de esta idea que es generalizada, cuando votamos tendemos a recompensar a nuestros ejecutivos nacionales, provinciales y municipales. Lo que ocurre en la Argentina típicamente es que los argentinos votamos nos gustan nuestros intendentes y los reelegimos, nos gustan nuestros gobernadores y los reelegimos. Acá en Santa Fe por poco, pero en otros lugares por más. Y también ha pasado eso con los presidentes. Y hay alguna evidencia, por ejemplo, a nivel municipal, de que hay niveles razonables de
de satisfacción de la ciudadanía con sus intendentes, ¿no? Esto, por supuesto, varía de lugar a lugar, pero quizás no está tan mal como uno podría imaginar. Sí, a nivel legislativo. En Argentina y en todas partes del mundo hay mucho cuestionamiento a los legisladores y a la forma en que se hacen las leyes. De nuevo, no quiero entrar en detalles, no tengo tiempo, pero digamos, ahí tienen ustedes ejemplos de otros lugares del mundo donde la política está muy cuestionada, ¿no? En Brasil, desde ya. Chile, que es un país donde a menudo los argentinos lo miramos con admiración, tiene instituciones mucho mejores que las argentinas, tiene un desempeño económico muy superior al de la Argentina en los últimos 20 y pico de años, y sin embargo hoy en día hay una crisis política atroz, ¿no? Y hablan de lo mismo, de crisis de representatividad, de políticos que nos traicionan, etc. Y en Estados Unidos se habla del Beltway, ¿no? La política dentro de Washington, digamos, la política donde domina la plata, las donaciones que las grandes empresas le hacen a los políticos, y los políticos están muy lejos de nosotros, y ese discurso es muy común en Estados Unidos también, España los indignados. Lo que quiero decir es que esta insatisfacción con la política es bastante común en el mundo. Creo que en Argentina es más profunda que en estos países que estoy mencionando, pero de alguna forma poner esto en contexto y entender que no somos tan originales en estar insatisfechos con nuestra política. Pero no sabemos exactamente cuáles son las causas de esta bajo desempeño del sistema político en representarnos. Hay un problema universal, que es muy, si quieren, crasamente lo voy a decir así, generalizando y siendo injusto con muchos políticos que no responden a este molde, pero en todas partes del mundo y en la Argentina también, las élites políticas desarrollan intereses propios, tienen intereses en llevar adelante sus carreras políticas, ser elegidos, ser reelegidos, en algunos casos enriquecerse. Eso pasa en otras partes del mundo, pasa en Argentina, y entonces el político está como tironeado entre sus propios intereses y los intereses de la gente a la que tiene que representar, y tiene, en algunos de estos casos, que generar un equilibrio en el que tiene que ver cómo logra que la gente lo siga votando, a pesar de que él a menudo está haciendo cosas más para él o ella que para sus votantes. La democracia está diseñada para lidiar con esto. Cuando uno va y lee los teóricos de la democracia, cuando uno lee a Madison, hay mucha desconfianza por los políticos. Y Madison era un político, así que sabía de lo que hablaba, ¿no? ¿Cómo hacemos para limitar y ponerle, digamos, controlar a esta gente que tiene intereses propios? Y bueno, una vía es la competencia, como en el mercado. Los políticos compiten entre ellos y de alguna forma se limitan. La transparencia, una nota republicana, que podemos acceder a la información, no mucho en la Argentina. La Argentina tiene un problema de que la clase política se resiste sistemáticamente a aprobar una ley amplia de acceso a la información. Y el accountability, esto de que de vez en cuando esta gente tiene que volver a elecciones y la gente los tiene que volver a votar, y por lo tanto hay algún tipo de rendimiento de cuentas a la ciudadanía. Cuando vamos a las causas institucionales de estos problemas, un sospechoso habitual son las instituciones en general y las instituciones electorales en particular, las reglas electorales. Dentro de este diseño institucional, insisto, las reglas electorales tienden a estar muy en el centro de nuestras sospechas, ¿no? En particular, un tema del que se me pidió que hable fue la cuestión de la lista sábana, que es un sistema que a los argentinos no nos gusta y venimos criticando hace mucho tiempo, porque, entre otras cosas, el votante de la provincia de Buenos Aires, para poner el ejemplo extremo, vota por una lista de 35 legisladores, quizás conoce al número 1, quizás conoce al número 2, no conoce mucho más quién es el número 3, mucho menos quién es el número 15, pero en las últimas elecciones en la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador y el Frente para la Victoria metieron muchos más que 2 o 3 diputados, y por lo tanto hay mucha gente que entra y no sabemos muy bien quiénes son, después no les podemos pedir cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces tienen más fidelidad a los líderes como gobernadores o presidentes que los ponen en esas listas que a los votantes que los eligen, ¿no? Este sería el dilema. Estas críticas son justas, son indudables, desde ya que este problema está, pero quiero matizar. Lo que quiero transmitir en esta charla es que las cuestiones de diseño institucional son complejas, requieren estudio, requieren ciencia, requieren ser estudiadas con profundidad. Algo en el espíritu, me gustó mucho lo que dijo Edivela de Fada, ¿no? En el espíritu de estudiar las cuestiones y tratarlas con seriedad, ¿no? Y las cuestiones de diseño institucional son muy complejas.
todos los sistemas políticos tienen ventajas y desventajas, ¿no? En general, esto es una máxima de los ingenieros institucionales, cada país piensa que sus instituciones electorales son las peores que existen. Y nosotros los argentinos no somos la excepción. El sistema electoral interactúa con muchas otras cosas. Entonces, el mismo sistema electoral puede producir diferentes efectos según con qué otras cosas esté interactuando, y voy a dar algunos ejemplos después. Y aparte de la lista sábana, que puede ser un problema, hay otros problemas en nuestro sistema electoral. Por ejemplo, las boletas pegadas. Esto de que ahora vamos a votar por 8, 10, 12, 13 categorías en la misma boleta, ¿no? Según la provincia donde uno vote. Y eso es un problema porque hay fenómenos de arrastre. Este fenómeno de arrastre de que obviamente yo no sé quién es el número 4 de la lista nacional para parlamentario de Mercosur del partido que quiero votar. Y entonces, no tengo suficiente información para cortar boleta informadamente, digamos. Las boletas están privatizadas en este país que revaloriza el Estado últimamente. Esto no lo revaloriza. No le da al Estado la función de poner las boletas en el cuarto oscuro o voto electrónico, sino que los partidos se tienen que ocupar de hacer esto. Está muy mal y hay malos motivos para que los partidos se resistan a hacer esto o el gobierno se resista a cambiar el sistema. El conteo manual de boletas físicas es un problema. Podríamos tener voto electrónico, como ya ocurre en varios distritos subnacionales. Las listas colectores, espejo, las alianzas cruzadas que hacen que el mismo partido pueda tener 23 alianzas diferentes a nivel nacional, provincial, en aquella provincia, en esta. Es muy permisivo el sistema de partidos argentinos. Las reglas les permiten a los partidos hacer muchas cosas que en otros países no pueden hacer. En Brasil, por ejemplo, no pueden aliarse con cualquier partido en cualquier lado. Si tienen una alianza en un lado tienen que tener la misma alianza en el resto de los lugares. Bueno, para avanzar rápido, voy a pasar rápido por estas cosas que estoy ejemplificando. Hay mejoras para hacer en todos estos frentes. Cada una de estas cosas nos permitiría hacer algunas cosas mejor, pero enfatizo que cada una de estas reformas va a interactuar con otras reformas y producir resultados que no son siempre los que uno espera. En particular, la lista sábana es el sistema más usado en todo el mundo, ¿no? La representación proporcional que tenemos nosotros acá, con lista bloqueada, donde no podemos cambiar el orden. Recordemos que estas listas son muy largas solamente en unas pocas provincias, Santa Fe, Córdoba, Capital y Buenos Aires. En el resto de las provincias elegimos muy pocos diputados y por lo tanto nos aproximamos a un sistema uninominal. Cada riojano, cada formoseño, cada jujeño elige 2 diputados o 3 diputados por elección, con lo cual estamos muy cerca de un sistema uninominal en la mayoría de las provincias argentinas. Y hay muchas alternativas a la lista sábana, ¿no? Yo puse acá algunas pocas. La Argentina introdujo una modificación importante en esto. Tenemos PASO hoy en día y por lo tanto hay alguna participación de los votantes en decidir cuáles son las listas, ¿no? Algo está pasando. En algunos distritos esto ha sido importante y como pasó en la capital federal, la lista que venía ganando termina perdiendo, lo que pasó en el PRO, por ejemplo, porque los votantes cambian, toman decisiones. Acá en azul ustedes tienen los sistemas como los argentinos de representación proporcional, en toda América Latina, toda Europa menos Francia e Inglaterra, alguna parte de África, etc. Los rojos son los de uninominales. Se elige un diputado por el distrito y todos los que no ganan quedan sin representación. Es una institución muy anglosajona, ¿no? India, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, etc. Y países de África que son excolonias británicas en general. Voy a avanzar muy rápido. Hay ventajas y desventajas en cada uno de estos sistemas, ¿no? El dilema clásico es el sistema proporcional, como el que tenemos en la Argentina, que permite que todos los partidos tengan representantes, que las minorías estén representadas en el Congreso, que el poder esté más fragmentado, esto le gustaba a Madison, que nadie tenga mayorías muy amplias, mientras que los sistemas uninominales de mayoría, como el que tiene Estados Unidos o Inglaterra, generan más cercanía, uno sabe quién es su diputado, y eso es una gran ventaja. Más accountability, por lo tanto, más gobernabilidad, porque el que gana típicamente tiene mayoría en el Congreso. O acá en Santa Fe hay una cláusula de gobernabilidad. El que gana la legislativa tiene mayoría automáticamente para darle esa posibilidad de gobernar sin tener que lidiar con minorías en la legislatura y favorece la concentración del poder. La representación proporcional es lo que hace que muy frecuentemente, como ocurre hoy en la Argentina, el oficialismo no tenga mayoría en la Cámara Baja. El Frente para la Victoria no tiene mayoría propia, no le alcanza con sus votos para llegar al
al quórum, ¿no? Entonces quiero dar algunos ejemplos, ¿no? Lo que pasó recientemente en el Reino Unido, ¿no? El Partido Conservador sacó el 37% de los votos, pero se llevó el 51% de los escaños, porque tiene sistema uninominal. Esto es lo que pasaría en la Argentina con el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria tendría una mayoría muy superior a la que tiene si tuviéramos un sistema uninominal. El Partido Laborista, que sacó el 30% de los votos, tiene 232 escaños, muchos menos que el Partido Conservador. Pero lo más interesante es lo que pasa con los partidos chiquitos. Fíjense. El Partido Liberal Demócrata, que es el tercer partido, sacó el 8% de los votos, casi no tiene diputados, 1,2. El Partido Nacionalista Escocés, que sacó la mitad más o menos que los liberales demócratas, tiene el 8,6% de los diputados. Esto es muy injusto. ¿Cuál es el motivo? Que los nacionalistas escoceses tienen todos sus votos en Escocia, muy concentrados y por lo tanto ganan algunos lados. No lo tienen acá. Estos son los nacionalistas escoceses, amarillos. Los liberales demócratas tienen sus votos esparcidos por el país y no ganan ninguna circunscripción en particular. Y entonces esto es muy desproporcional. Muchos lo vemos como un problema. Pero tenemos ejemplos argentinos de esto, ¿no? En el 51 el PJ impulsó esta reforma de un sistema proporcional a uno mayoritario, buscando estos efectos que estoy describiendo, y con el 62% de los votos consiguió el 92% de los diputados. Hoy lo tenemos, en varias provincias argentinas pasa esto. Yo estudio política subnacional, política provincial, y lo que uno nota es que hay legislaturas como los que pongo ahí, que son de un solo partido. No hay diputados opositores, hay uno, dos diputados opositores en La Rioja, en Santa Cruz, o senadores en San Luis, porque lo que hizo Néstor Kirchner como gobernador de la provincia de Santa Cruz fue sacar la representación proporcional y poner sistema mayoritario. Hay un poquito y un poquito, es un sistema mixto, pero básicamente con eso logró esta. Y ponía como ejemplo, si nuestro sistema de elección de senadores, que después de la reforma del 94 fue modificado en una dirección mucho más proporcional, poniendo un senador por la minoría que antes no había, hoy el Frente para la Victoria y el PJ de La Pampa, que actúan como un bloque unificado, tienen el 47,2% de los senadores. Si yo quito al senador por la minoría, que lo consiguió Alfonsín en el Pacto de Olivos negociando con Menem por la reelección, el Frente para la Victoria tendría el 60,4% de los senadores. O sea, esto nos permitiría ver una consecuencia de pasar de un sistema proporcional a un sistema mayoritario en la Argentina hoy en día. Dicho de otra forma, dado el ámbito, la 125 no hubiera empatado en el Senado. Hubiera pasado fácil, digamos, ¿no? O sea, tenemos consecuencias muy claras de quién beneficia y a quién perjudica. Por supuesto, si el día de mañana la Argentina tuviera otro partido mayoritario, sería ese el partido mayoritario beneficiado, pero el sistema mayoritario sistemáticamente beneficia al partido mayoritario. Se me ha terminado el tiempo y tengo algo muy importante para decir, así que voy a pedir un minutito adicional, que es que entre los otros problemas, aparte de la lista sábana, que mencioné que hay muchos, quiero terminar esta charla mencionando uno que a mí me parece muy importante y que no recibe mucha atención, y que, por cierto, perjudica a provincias como Santa Fe, que es la cuestión de la desproporcionalidad de la asignación de diputados. Ustedes saben que nuestros países, estas federaciones como Estados Unidos y Argentina, fueron creadas con dos cámaras para resolver un conflicto federal. El Senado para representar a las provincias y a los estados, la Cámara de Diputados para representar al pueblo. Y en la negociación entre estados grandes y chicos se puso una cámara y una cámara. La Argentina hizo eso también. La Argentina tiene un Senado en el que el 13% de la población podría bloquear al otro 87%, porque hay provincias muy chiquititas que tienen 3 senadores igual que las otras. Pero lo que la Argentina tiene también por un decreto ley de la dictadura militar de Viñone es sobre representación de las provincias chicas en la Cámara de Diputados. Esto fue hecho también por Viñone para beneficiar al PJ, que siempre tiene más votos en las provincias chicas, que se esperaba que tuviera una actitud más favorable al tema de derechos humanos hacia el final de la dictadura. Y esto ha quedado y nadie lo ha cambiado. Y es anticonstitucional. Yo les pongo acá qué es lo que la Constitución dice. La Constitución dice, la Cámara de Diputados va a asignarle a las provincias una cantidad de diputados proporcional a la población que tenga. La base se puede alterar, pero es la misma base para todas las provincias. Hoy las provincias chicas tienen 5, 4, 3, 2 veces más diputados de lo que deberían tener,
y la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe son los que pagan, los que pierden en esto, ¿no? Entonces, para darles una idea, de nuevo insistiendo en las ventajas que los sistemas electorales le dan a algunas fuerzas políticas, en los 5 principales distritos de la Argentina, donde hay menos diputados de los que debería haber, el oficialismo saca el 38% de los votos en las últimas elecciones. Pero en los otros 19 distritos que están sobre representados, sacan el 57% de los votos. Con lo cual, digamos, de nuevo, si hubiera si cumpliéramos la Constitución y cada provincia tuviera los diputados que les corresponde, el peronismo, el de los 80, el de los 90 y el actual tendría menor representación legislativa y sería justo, porque la mayor representación legislativa que hoy tiene, la tiene por algo que es inconstitucional. Y lo mismo digo del Movimiento Popular Neuquino, el Frente Cívico de Santiago del Estero, que son fuerzas que se benefician de la sobrerepresentación legislativa. Termino con esto, acá vemos algunas cifras, ¿no? Es decir, tenemos que las provincias chicas tienen el 30% de la población, pero el 75% de los senadores y el 40% de los diputados, mientras que la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, para poner el otro extremo, tiene el 39% de la población, pero solamente el 4% de los senadores y el 28% de los diputados. Voy a decir mis últimas palabras, no tengo tiempo para explicar este gráfico, pero muestra cómo el oficialismo nacional en este momento obtiene, y Menem también antes que ellos, mucho más votos en esas provincias sobrerepresentadas y por lo tanto tienen un doble beneficio, ¿no? Entonces, quiero terminar mi charla simplemente diciendo que miremos a las cuestiones de institucionalidad, desarrollo institucional y diseño institucional con cuidado, con cientificidad, con profesionalismo, porque tenemos mucho para reformar en la Argentina. Hay muchas instituciones que están muy mal, pero las soluciones requieren ser estudiadas en profundidad y ser estudiadas en conjunto. Es decir, cuando cambiamos esto, ¿qué pasa con las demás cosas? Porque cambiar una sola cosa a veces interactúa de formas extrañas con otras que hacen que el efecto sea perverso, que uno modifique algo y obtenga un resultado diferente o inclusive opuesto al que quería obtener. Muchísimas gracias. Y ahora, para producir un cierre de este Quo Vadis, vamos a invitar al estrado a Daniel Canova. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haber participado en este espacio. Agradecer en primer lugar a los disertantes que nos han honrado con su presencia. Nuevamente hemos querido trabajar este tema del federalismo, el tema de la institucionalidad y el tema de la representatividad, como la charla que recién tuvimos de Carlos Gervasoni, porque pensamos que efectivamente más república tiene que pasar por estos canales, lo que manda la Constitución Nacional, una república con representatividad y una república federal. Así que no es novedad para nosotros, agradecemos también especialmente a las autoridades de la provincia de Santa Fe, que siempre nos han acompañado y en este momento. Y bueno, lamentamos que ha habido problemas de traslado de la gente que vino de Buenos Aires, por eso hubo un poco de desorden, se tuvo que empezar un poquito más tarde, no hemos tenido tiempo para preguntas de las magníficas disertaciones, charlas que hemos tenido, pero pensamos que nuestra tarea empieza ahora, tal como algunos de los mensajes, como Germán Di Vela decía, tenemos que comprometernos, tenemos que involucrarnos más en esta tarea. No es algo que se consigue en un momento, pero eso justamente el término, ¿cómo se llama este espacio? Se llama Quo Vadis Agenda Federal, porque es una cuestión de que no lo vamos a solucionar en un año, en 2 años. Pensamos que tenemos que tener políticas a corto, mediano y largo plazo. Y bueno, si Dios quiere, podremos llegar a ver algún día, quizás no lo veamos nosotros, como nos decía ayer o antes de ayer Facundo Manes, pero en algún momento hay que empezar. Así que gracias nuevamente y vamos a dar entonces espacio para el cierre del Congreso. Un aplauso entonces para todos los disertantes.